En este programa se relatarán sucesos del fenómeno OVNI, que a nuestro parecer, teniendo en cuenta el espectro de lo científico, documentos, reportes oficiales y testigos, presentan un tinte de veracidad y por supuesto, un alto grado de misterio. Casos fascinantes que deberían ser tomados con mayor seriedad, pues el sentimiento de dolor y el desprestigio hacia los protagonistas por distintos medios, suscitan un mayor entendimiento, comprensión y una previa investigación de los hechos. Esto es, Incidente OVNI. El caso OVNI de Cash Landrum fue un incidente que ocurrió en los Estados Unidos cuando los testigos evidentemente estuvieron muy enfermos después de su encuentro con un OVNI, e insistieron que el avistamiento estaba asociado con el gobierno de los Estados Unidos debido a la presencia de los helicópteros militares chinos que en el lugar. Posteriormente, demandaron al gobierno de los Estados Unidos por daños causados a su salud. Es uno de los pocos casos OVNI que resulta en un procedimiento de demanda judicial. En la noche del 29 de diciembre de 1980, Betty Cash, una mujer de negocios de 51 años, Vicky Landrum, de 57 años de edad y empleada de Betty, y Colby Landrum, el nieto de Vicky de 7 años de edad, viajaban en el auto de Betty a visitar varios pueblos pequeños en la zona de Piney Grove del este de Texas en busca de un juego de bingo. Sin embargo, descubrieron que todos los juegos habían sido cancelados, mientras los clubes prepararon para las celebraciones de Navidad y del Año Nuevo. En vez de eso, se decidieron a una comida en un restaurante situado al lado de una carretera en New Caney. Después de salir del restaurante, se dirigieron a su casa a Dayton, Texas en algún momento entre las 8:20 p.m. y 8:30 p.m. Betty condujo a lo largo de la carretera FM 1485, un camino en un bosque denso generalmente utilizado solo por personas que viven en la zona porque es muy aislado, aunque solo a unos 50 kilómetros de la ciudad de Houston. El área está escasamente poblada y está cubierta de robles y pinos, y punteado con pantanos y lagos. A unos 30 minutos más tarde, a las 9 p.m., dijeron los testigos que observaron una luz en el cielo nocturno. En un principio se pensaba que la luz era un avión que se acercaba a Houston Intercontinental Airport, unos 56 kilómetros de distancia, y le dieron poca atención. Pocos minutos más tarde, en un camino tortuoso, los testigos vieron lo que tomaron de ser la misma luz de antes, pero ahora, estaba mucho más cerca y muy brillante que se suspendía sobre los árboles. La base del objeto expulsaba llamas y emitía un calor significativo. Colby fue el primero en descubrirlo y se lo apuntó a los demás. Según conducían acercándose, el objeto parecía ser más y más grande. Cuando se dieron cuenta que el objeto se acercaba a la carretera a poca distancia frente del auto, empezaron a preocuparse, pero tenían esperanza de pasarle a tiempo y dejarlo atrás. Sin embargo, antes de que pudieran hacerlo, el objeto había bloqueado la carretera y no podían pasar. El objeto, muchas veces más grande que el auto, se quedó flotando en el nivel superior de los árboles, disparando ocasionalmente hacia abajo sobre la carretera una combustión de fuego como los cohetes. El objeto se bajaba unos 7,5 metros, para después subir. Vicky lo describió como un diamante de fuego. Vicky gritó: "Para el coche o nos quemamos vivos", por temor de quemarse si se acercaban más. Betty detuvo el coche cuando el objeto estaba a unos 60 metros de distancia. Betty consideró girar en forma de U, pero abandonó esa idea porque el camino era demasiado angosto y suponía que el coche podía quedarse atascado en la orilla porque la tierra estaba blanda por las lluvias de la noche. Los tres salieron del auto para mirar el objeto bien. Vicky estaba al lado derecho del auto con la mano izquierda apoyada sobre el techo. Entonces el niño Colby estaba muy asustado y le suplicó a su abuela que volviera al coche. Después de unos 3 minutos, ella lo hizo y le dijo a Colby que no tenga miedo. Betty estaba tan fascinada por el ovni que había caminado hacia el frente del coche y se quedó hipnotizada por la visión extraña. Bañada de la luz brillante, se quedó ahí aunque el caliente quemara su piel. Eventualmente, cuando el objeto comenzó a moverse hacia arriba y a retirarse, ella volvió de nuevo a la puerta del coche. Cuando tocó la puerta estaba tan dolorosamente caliente que tenía que usar su chaqueta de cuero para proteger sus manos y poder ingresar al vehículo. Vicky describió el objeto como si estuviera hecho de aluminio deslustrado, y resplandecía intensamente que iluminó los alrededores del bosque, como la luz del día. Tenía la forma de un diamante enorme en posición vertical, como el tamaño de una torre de agua. Los 4 puntos del diamante estaban embotados en vez de afilado y puntos azules o luces azules rodeando su línea central. El objeto también emitía unos pitidos intermitentes. Si el ovni no hubiese descansado sobre el camino, los disparos de fuego que salían debajo del objeto hubieran encendido el bosque. Mientras los tres observaban la salida del ovni moviéndose a un punto más alto sobre los árboles, muchos helicópteros aparecieron en lo alto, se acercaron al objeto y lo rodearon en formación cerrada. Betty dijo: "Ellos parecían que entraban con prisa de todas las direcciones.
Parecía como si estuvieran tratando de rodear al objeto. Dentro de unos pocos segundos, el ovni se había desaparecido detrás de los árboles que bordean el camino. Fue entonces cuando se dieron cuenta de lo caliente que estaba el interior del coche. Apagaron el calentador y pusieron el aire acondicionado en su lugar. Cuando la mano de Vicky Landelum presionó en el vinilo ablandado del salpicadero, o tablero de instrumentos del coche, dejó una huella de mano, que era evidente por varias semanas. Los investigadores citaron esta huella de la mano como prueba del relato de los testigos. Sin embargo, ninguna fotografía de la huella alegada existe. Cuando los efectos de la luz se desaparecieron, Betty encendió el motor y condujeron por la carretera oscura. Después de una milla por la carretera curvada, fueron capaces de unirse a una autopista más grande y giraron en la dirección donde se iba el ovni. Esto fue a unos 8 kilómetros y 5 minutos más tarde. El objeto estaba claramente visible a cierta distancia adelante y parecía un cilindro de luz brillante. Todavía estaba iluminando los alrededores de la zona, y a los helicópteros. En ese momento, los helicópteros estaban esparcidos en una distancia de 8 kilómetros. Un grupo principal estaba cerca del ovni, pero moviéndose en una manera de vuelo errática. Mientras observaban desde su nueva posición ventajosa, contaron 23 helicópteros. Muchos de los helicópteros fueron identificados como los grandes FH-47 Chinook de doble rotores. Tan pronto como el ovni y los helicópteros estaban a una distancia segura, Betty siguió conduciendo. Cuando llegó a una intersección se apartó de la trayectoria de vuelo del ovni y continuó hacia Dayton donde los tres vivían. Ella llevó a su casa a Vicky y Colby a eso de las 9:50 p.m. y se fue a su casa sola. Una amiga y sus hijos estaban allí esperando a Betty, pero en ese momento se sentía demasiado enferma como para hablarles de lo que había sucedido. Durante las próximas horas, la piel de Betty se puso roja como si se hubiera quemado del sol. Su cuello se hinchó y estallaron ampollas en la cara, en el cuero cabelludo y en los párpados. Ella comenzó a vomitar y continuó haciéndolo durante toda la noche. Por la mañana, estaba casi en un estado de coma. En algún momento entre la medianoche y las 2 de la madrugada, Vicky y Colby comenzaron a sufrir síntomas similares, como una condición de quemaduras de sol, y luego diarrea, vómitos, debilidad persistente, llagas en la piel y pérdida de cabello, aunque menos severo. Fue una noche miserable para las tres víctimas. La mañana siguiente, Betty fue trasladada a la casa de Vicky y los tres fueron atendidos allí. En los próximos días, los síntomas de Betty empeoraron, con muchas ampollas grandes y dolorosas que se formaron en la piel. Cuando la llevaron a una sala de emergencias en un hospital el 3 de enero de 1981, Betty no podía caminar y había perdido pellejos grandes y matas de pelo. Las quemaduras y la inflamación alteraron la apariencia de Betty tan radicalmente que los amigos que fueron a visitarla en el hospital no la reconocieron. Su cabello comenzó a caerse y sus ojos se volvieron tan hinchados que no pudo ver durante una semana. La dejaron ir después de 12 días, aunque su estado no estaba mucho mejor, y más tarde regresó al hospital por otros 15 días. Un radiólogo que examinó a los testigos, los registros médicos de MUFON, Mutual UFO Network, escribió: "Tenemos evidencia fuerte de que estos pacientes han sufrido daños secundarios de la radiación ionizante. También es posible que haya habido un componente infrarrojo o ultravioleta,